mi gente bella, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas donuts con glaseado al estilo Dunkin'. Toma la captura a los siguientes ingredientes. Lo primero que haremos será activar la levadura. Para ella vamos a tomar una pequeña cantidad de nuestra azúcar total, la colocamos en la leche, incorporamos nuestra levadura y mezclamos enérgicamente todo esto. Cuando no veas por allí rastros de levadura, ya podemos parar el batido y vamos a dejarlo reposar unos 10 minutos. En otro bol vamos a colocar los huevos, la esencia de vainilla, el azúcar restante y mezclamos todo esto muy bien. Ahora en el bol en el que tenemos la harina vamos a colocar un poco de sal y vamos a mezclarlo todo muy bien. Ya pasaron 10 minutos y fíjate cómo está nuestra levadura. Vamos a mezclarla con el resto de nuestros líquidos. Integramos esto muy bien y ahora vamos a incorporar la harina. Vamos a pasarlo a la mesa. Coloco un poco de harina en la mesa. Y vamos a empezar con el amasado. Vamos a amasar ligeramente unos 3 minutos, es simplemente para obtener una masa bien homogénea. Luego de los 3 minutos que tenemos una masa como esta, vamos a intentar abrirla un poco y vamos a colocar la mantequilla. Vamos a cerrar esto por acá. Y amasamos. Fíjate que mientras más amaso, ella más va absorbiendo la mantequilla y se va volviendo una vez más una masa homogénea. Ahora sí, ya luego que incorporamos nuestra mantequilla, vamos a amasar aproximadamente unos 8 minutos. Ahora ya cuando tengamos esta hermosa masa que ya está bastante lisa, colocarla en un envase para dejarla reposar hasta que doble su tamaño, aproximadamente unos de 40 minutos a 1 hora. Ahora lo que voy a hacer será estirar la masa. Fíjense que se estira muy fácil, es una masa muy dócil. Déjenla de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Ahora con un cortador más pequeño vamos a realizarle el agujerito en el centro. Si no tienes cortador pequeño puedes utilizar también una boquilla. Ahora, para dejar reposar nuestras donas, voy a colocarle un poco de harina a una bandeja y voy a ir colocando las donas, levantándolas con mucho cuidado y las voy a ir colocando en la bandeja. Déjenles aproximadamente unos 2 dedos de separación porque ellas van a crecer. Ya luego de que nuestras donuts tienen 40 minutos y se ven así bien esponjositas, están listas para freír. Ahora lo que queda será freír las donuts. Para ello coloca abundante aceite en una olla, que la donut flote y gíralas constantemente para lograr el dorado deseado. Quedarán muy esponjosas y deliciosas. Ahora, para realizar el glaseado vamos a colocar el azúcar glass en un tazón en conjunto con la mantequilla derretida, la esencia de vainilla y ahora vamos a mezclar todo esto muy bien. Vamos a incorporar luego la leche poco a poco hasta lograr la consistencia deseada. Mézclalo todo muy bien y luego puedes sumergir tus donuts para glasearlas. El contraste de sabores es exquisito. Duplica tus ventas con nuestro Masterclass de Donuts Perfectas, en donde te contamos todos los secretos y te enseñamos técnicas y estrategias comprobadas que cautivarán a tus clientes y te harán destacar entre la competencia.
Adquiere tu máster a un increíble precio a través de nuestra página web sarasellos.com. El link te lo dejo en la descripción del video y en el primer comentario. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas recetas y darle al botón de la campanita para que te notifique cada vez que tengamos un nuevo video. Por acá se despide su diseñadora y pastelera de confianza. Nos vemos pronto. Chao, chao.